Comienzo la lectura de un texto que me parece interesante, realizado, esto es muy importante aclararlo, es un autor francés contrarrevolucionario antimarxista. Sin embargo, me parece interesante por varios motivos su lectura. La ideología. Esa mentira general, impuesta, obligatoria, es el aspecto más terrible de la existencia de los hombres de vuestro país. Algo peor que todos los infortunios materiales, peor que la ausencia de toda libertad cívica y todo ese arsenal de mentiras, es el tributo pagado a la ideología. Bueno, continúo, ¿no? Todo cuanto acontece debe ser vinculado a esta ideología muerta, que todavía se aferra con todas sus garras, más lo hace precisamente porque nuestro Estado, no se trata de una ciencia, pero está conforme con ella. Hoy solo quedan dos ideologías, ya que las demás han sido superadas por el movimiento de la historia. Lenin escribía en 1902. Abro comillas. Cita textual. El problema se plantea únicamente así: ideología burguesa o ideología socialista. No hay término medio, porque la humanidad no ha elaborado una tercera ideología. Uno de los manuales al uso en la Unión Soviética, el pequeño diccionario filosófico, expone con claridad la situación respectiva de ambas ideologías. Abre comillas, cita textual. La ideología de la clase obrera es el marxismo-leninismo, arma ideológica del Partido Comunista y de la clase obrera en la transformación revolucionaria socialista de la sociedad. La fuerza invencible de esta ideología proviene de que traduce fielmente las leyes objetivas del desarrollo de la sociedad y expresa las necesidades del desarrollo histórico de nuestra época. La ideología burguesa contemporánea es, por el contrario, una fuerza reaccionaria. Sirve a los intereses de la burguesía en su lucha contra la clase obrera, contra el socialismo. Es negación de la ciencia, idealismo, fideísmo y oscurantismo. Es una llamada al chauvinismo y al racismo. Es propaganda en favor del cosmopolitismo. Tales son los rasgos de la ideología burguesa moderna. Extraído del pequeño diccionario filosófico de 1955, página 262. La cita anterior de Lenin, una edición de 1948, tomo 1, página 206, ¿qué hacer? El marxismo-leninismo ofrece así una visión del mundo intelectual que aparece dividido en dos ideologías en conflicto. En efecto, la ideología falsa no se desvanece espontáneamente ante el esplendor de lo verdadero en la ideología proletaria. Las dos ideologías sostienen un encarnizado combate. El marxismo-leninismo se identifica con una de esas dos ideologías y por un razonamiento
interior a la doctrina, se procura a sí mismo sus criterios de verdad. ¿Por qué es verdadero el marxismo-leninismo? Por ser la ideología de la clase obrera, la cual en el marxismo-leninismo no puede engañarse. Pero, ¿y si la clase obrera no es leninista? No lo es por haber caído bajo la influencia de la ideología burguesa. De nuevo, ¿qué es la ideología soviética? La ideología no es un concepto, sino una cosa, es una realidad de cada día que pesa sobre él y sobre sus compatriotas. Es el marxismo-leninismo, el Diamat, tal como se les enseña a los niños, a los estudiantes, a los ejecutivos, a todo el mundo. La censura y la policía velan para que no entre nada en contradicción pública con ella. La ideología se funde con la totalidad de los libros de filosofía, de historia, de economía. Controla indirectamente la totalidad de la literatura y las bellas artes. Posee el derecho de vigilancia sobre todas las demás ciencias sociales y naturales, cuyos resultados nunca deberán conturbarla. La ideología impone su sello en el lenguaje de cada día, informa al cuerpo social que inversamente existe de derecho solo para recibir su forma de la ideología y servirle de cuerpo. Mas aquí se nos presenta un hecho extraño. Como sistema de ideas, la ideología soviética es increíblemente simple. El pequeño diccionario filosófico es perfectamente exhaustivo. El ABC del comunismo de Bukharin y Preobrazhensky, aparecido en 1929, era una exposición completa de la ideología. El materialismo dialéctico y el materialismo histórico, publicado por Stalin en 1938, la contenía por entero. En 1958 aparecieron bajo la pluma de un colectivo de ideólogos eminentes unos fundamentos de la filosofía marxista y un año después los fundamentos del marxismo-leninismo. En lo que respecta a sus títulos, son dos obras satisfactorias. Nada se añade ni se suprime, salvo que los cambios de equipo y de circunstancias hacen silenciar nombres y acontecimientos cuya cita hubiera tenido un indeseable valor político. El contenido intelectual queda inmutable. Todavía hoy aparecen manuales titulados Principios del socialismo científico o el comunismo científico, del mismo tono invariable. Estos libros se presentan a veces como exposiciones populares o elementales, pero el nivel superior no existe. ¿Acaso sería, pues, la ideología soviética ese sistema trivial y sin misterio que los mismos soviéticos fingen no tomar en serio? ¿Cómo es posible que sea a la par vacía y todopoderosa? ¿Cómo puede ese casi nada constituir el centro vital de todo el comunismo? Con el rápido vistazo del gran capitán, la designa como la columna y fundamento del régimen. Retirada la ideología, el régimen se derrumba. Así pues, el problema se desplaza y el misterio reaparece algo más lejos. La ideología no se reduce al sistema de ideas, es el régimen soviético mismo. No se define o no se deja circunscribir por el catálogo de las ideas y proposiciones que la constituyen. La ideología es otra cosa. El problema ha interesado a los filósofos y sociólogos contemporáneos. Las soluciones propuestas pueden ser clasificadas en dos grupos. Para un primer grupo, la ideología marxista-leninista es una forma particular de un fenómeno permanente que acompaña a la historia humana desde hace mucho tiempo.
Este es, por ejemplo, el punto de vista de Mannheim y de los marxistas no leninistas. Sigamos. Desde esta perspectiva no habría oposición entre la ideología marxista-leninista y las que le han precedido. Juntas forman una serie, no son ni más ni menos falsas. La ideología marxista-leninista cumple las mismas funciones de enmascaramiento, de justificación, etc. Así definida, la ideología es inseparable del conflicto político que existe desde que los hombres viven en sociedad. Para el segundo grupo, por el contrario, la ideología soviética, tal como funciona hace 60 años, es una especie histórica nueva. Es un animal desconocido, nunca clasificado ni descrito, que ha pasmado a nuestro siglo. ¿Cómo pudieron los aztecas quedar pasmados ante el caballo del conquistador? Me parece que esta segunda perspectiva es más fiel a la experiencia histórica que la primera, la cual tiende a disolver el Diamat en lo intemporal y no rinde justicia a los numerosísimos testigos que han afirmado vivir bajo algo que el mundo jamás había conocido. No es el mismo proceso intelectual colocar la ideología soviética en un casillero de un conjunto universal, que sería la ideología en general, que reconocer la originalidad irreductible de la ideología soviética para después buscar en la historia sus paralelos y precedentes. En el primer caso se hace centrar el fenómeno en lo ya conocido. En el segundo se comienza por reconocerlo como desconocido y después se revisa la historia universal a la luz de esta ideología desconocida que sirve de base a un cuestionario sobre los orígenes, la génesis y las condiciones de su aparición. Fin, parte 1.